herramientas que creemos cruciales para lograr la efectiva prevención de situaciones de violencia. Cabe destacar que el Club de Leones es una organización que funciona a nivel internacional y se encuentra presente en más de 206 países, considerada como la ONG más grande del mundo de acuerdo a las estadísticas de la ONU. Es por ello que consideramos que este evento de formación es una oportunidad para brindar un espacio a la sociedad de aprendizaje y debate de esta temática tan convocante. Antes de comenzar con las disertaciones, nos gustaría agradecer especialmente a la León María Frisa. Ella es asesora de la mujer y de la familia. Le agradecemos por permitirnos participar de estas jornadas tan importantes a nivel distrital. Y bueno, para dar inicio, le cedo la palabra a la León María Frisa. Buenas tardes, Leones. Muchísimas gracias, Club de Leones Santiago. Gracias al área que trabaja sobre la violencia de género, especialmente que vienen haciéndolo desde hace 2 años. Es una jornada muy importante. Gracias a todos los participantes, a quienes formamos parte de los clubes de leones, pero a todas las otras personas que forman parte de la comunidad y que se comprometen y se interesan por estas problemáticas. Gracias a las disertantes, licenciada Judith Abrán, y gracias a la licenciada Gabriela Ferreira, por permitirnos contar con su presencia y con su conocimiento para poder difundir, porque forma parte del compromiso del leonismo, informar para sensibilizar, concientizar y prevenir sobre la violencia de género. Así que muchísimas gracias por ser parte de las actividades en el marco del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Muy agradecida con el Club Santiago del Estero, con el Club de Leones, y bueno, no sé si se encuentra la León gobernadora presente, pero agradecemos a todos los funcionarios, autoridades que nos están acompañando, y como digo, a toda la sociedad, sobre todo de Santiago del Estero, que sé que siempre acompañan a este maravilloso club tan pujante, con tanta energía y tan comprometido. Que sea una jornada muy exitosa. Muchísimas gracias, María, por sus palabras. A continuación, vamos a proceder a escuchar a las disertantes. Para eso vamos a desactivar los micrófonos, pero pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta, y al finalizar ambas presentaciones vamos a volver a habilitar para leer las preguntas y que haya un intercambio. La primera disertación se denomina El rol de los adultos frente al abuso sexual contra la infancia, a cargo de Judith Abraham. Es licenciada en Psicología con orientación jurídica, egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, especialista en prevención e intervención en abuso sexual contra la infancia, y actualmente trabaja en el equipo técnico del área de adolescentes en conflicto con la ley de la DINAC. La escuchamos. Buenas tardes, no sé si estoy silenciada. No, sí se escucha. No. Bien. Buenas tardes. Muchas gracias al Club de Leones, muchas gracias a la licenciada Ferreira por la convocatoria, sumando esta propuesta. Me parece que son necesarios estos espacios de diálogo, de reflexión acerca de una problemática social que nos plantea desafíos a todos los adultos que de una u otra manera tomamos contacto con niños. Es una problemática que exige el involucramiento y el compromiso de todos los adultos por parte de la sociedad a los fines de dar una respuesta concreta y precisa ante la complejidad que nos plantea. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Me dicen si se ve bien? ¿Se ve bien? Está comenzando la función, licenciada. Bien.
Ahora sí. Sí, ahí está. Bien, para empezar, me gustaría aclarar por qué yo decido referirme al abuso sexual contra la infancia y no al abuso sexual infantil. Y para eso me voy a remitir a las palabras de la doctora Eva Giberti, quien dice que calificar o adjetivar de infantil al abuso es una trampa lingüística creada por el adulto para desresponsabilizarse, para correrse del foco. El abuso nunca, de ninguna manera, es infantil. El abuso es un ataque cometido por un adulto en contra de un niño. Y me parece que si nos planteamos la transformación de esta realidad, en principio es necesario, y para ello, como primer paso, digamos, un gran camino que hay que hacer, hay que nombrarlo correctamente. Como decía, me parece que esta problemática social nos plantea numerosos desafíos y considero que hoy tenemos muchísima más información que lo que se tenía hace 1, 2 o 3 décadas atrás acerca de lo que es el abuso sexual contra la infancia, pero aún hoy persisten ciertas creencias o ciertos mitos que ayudan a recubrir o a ocultar esta situación, esta problemática social. Y me gustaría que podamos detenernos en algunas de ellas o en las principales, digamos, a fin de poder mirarlas desde una postura crítica. En principio se dice que el abuso sexual se da solamente en los sectores sociales más vulnerables. Es decir, todavía se sigue vinculando la situación del abuso sexual a las condiciones de pobreza material, por ejemplo. Y entonces escuchamos frases que dicen, bueno, viven todos amontonados, o duermen todos juntos, comparten la cama, o comparten la habitación con los papás, ¿sí? O también se le sigue asociando a la falta de educación o bien al consumo problemático de algunas sustancias como por ejemplo el alcohol. Y es necesario tener en claro que el abuso sexual contra la infancia atraviesa todas las clases sociales y todas las estructuras socioeconómicas, ¿sí? Sí me parece que a mayor, digamos, a medida que se asciende en la escala social, se cuenta con más recursos culturales y económicos para ocultar, es decir, para retrasar la demanda o para impedir la demanda, la denuncia. Otra cosa que se dice también es que en la actualidad se dan más casos, por ahí escuchamos cuestiones vinculadas como, bueno, la sociedad está degenerada, mira la cantidad de casos que hay, y en realidad esto es un número al que nosotros difícilmente podemos tener acceso, porque no tenemos un acercamiento, una aproximación al número real de abusos. Lo que tenemos, y que sí es cierto, se ha incrementado, es un número mayor de denuncias por abuso sexual. Y creo que esto se debe en gran medida a la ESI y a la lucha de las organizaciones feministas que sostienen, apoyan, acompañan y contienen a las víctimas para que puedan relatar su experiencia, puedan realizar la denuncia y todo el proceso jurídico que esto conlleva. Por otro lado, también se dice que, o se cree, que este tipo de experiencias solo las padecen las niñas. Y si bien hay un alto índice de niñas que son víctimas, digamos, si bien es mayor el número de niñas que de niños, también lo padecen los niños y los adolescentes varones. Y me pregunto yo cuánto más silenciados y cuánto más vulnerables se encuentran ellos en una sociedad que ante la mínima expresión de alguna emoción son señalados o son estigmatizados. Y me pregunto yo qué difícil es para ellos, o resulta para ellos, poner en palabras esta experiencia tan traumática. Por otro lado, se dice que los niños son fantasiosos, que inventan, por ahí escuchamos, no, inventa o quiere llamar la atención, o no le gusta que le pongan los límites y por eso hace eso, dice eso. O por ahí aparece también el famoso la madre le enseña. Y quiero que partamos de la base, que quede claro, que esta sea una premisa, digamos,
de que cuando estamos ante un niño que nos relata una situación de abuso sexual, estamos ante un niño que dice la verdad, siempre. Tenemos que dejar de creer que el niño es una página en blanco sobre la cual un adulto, sea su mamá, sea su papá, sea un abuelo, puede imprimir en él sus pensamientos, sus emociones, sus enojos. El niño es un ser humano y comprender esto, digamos, es fundamental para el respeto. El niño es un ser humano que presenta sus propias emociones, sus propios pensamientos y sus propias experiencias de la manera que puede. Difícilmente un niño pueda fantasear, jugar o dibujar con una experiencia a la que no ha tenido acceso. Por otro lado, se dice que los niños, niñas y adolescentes son responsables de lo que les ha pasado y que podrían haberlo evitado. Entonces escuchamos frases como, y bueno, debe ser que le gustaba, por eso iba siempre a la casa de tal persona, o por qué no ha gritado, o mirala cómo andaba vestida, o hacemos foco en la víctima en vez de mirar al abusador, en vez de mirar al ofensor. No importa cuál sea la conducta que tenga el niño durante la situación del abuso, siempre la mirada debe estar puesta sobre el abusador. Sobre todo estas frases las escuchamos con mayor frecuencia a medida que van creciendo los chicos, digamos, a medida que se trata de niños más grandes o de adolescentes. Por otro lado, también escuchamos o pensamos que los agresores son de... Hacer si no está más regular. Bueno, sí, yo revisé el burlete, está bien. ¿No tendrá gas quizá? ¿Hola? No conozco, pero no sé. Estamos, licenciado, si desea continuar. Sí, no, tenido una interferencia, perdón. Bien, otra cuestión que se dice es que los agresores son desconocidos que atacan y violan y que los abusos se dan a través de la fuerza física. Frecuentemente cuando tomamos contacto o tomamos conocimiento de una situación de abuso sexual, inmediatamente se nos viene a la cabeza alguna situación en la que un niño estaba solo en la calle y un desconocido lo ha abordado y lo ha arrastrado, lo ha empujado o lo ha amenazado con algún tipo de arma. Y si bien estas son situaciones que son reales y se producen, lo son en un menor número, ¿sí? Lamentablemente tenemos cifras que van desde el 60 o al 80%, hasta el 80% de abusos sexuales que se dan dentro de la propia casa del niño y a manos de alguna persona de confianza, en donde no interviene la fuerza. El abuso sexual no se produce de un día para el otro, sino que la persona, el abusador, lo que va haciendo es estableciendo relaciones de confianza y estima con el niño, va tejiendo dedicadamente, digamos, y con mucha paciencia, una tela de araña en la que va entrampando al niño y a la familia, para que luego pueda obtener lo que desea a través de la manipulación. Por ejemplo, al final, frases que te dicen a los niños al final no eras tan bueno como pensaba, o somos amigos, cuestiones como esas que se le dicen mediante los que se busca manipular al niño. O también en base de engaños, donde se le dice, por ejemplo, estos son juegos que hacen todos los papás con sus hijas, o estos son maneras de demostrar el cariño entre los amigos, o también utilizan amenazas para completar su fin. Es decir, directamente, si vos no lo haces conmigo, se lo voy a hacer a tu hermanito, o le va a pasar tal cosa a tu mamá, para obtener lo que buscan. Y por último, también se sigue considerando que el abuso sexual intrafamiliar sigue siendo un problema privado.
y no un problema social. Todavía podemos escuchar frases como no te metas, o cada familia es un mundo, o de puertas para adentro, cada cual hace con sus hijos lo que quiere, como frases que justifican el silencio cómplice ante el sufrimiento de un niño. Nosotros tenemos que tener en claro que las situaciones de abuso sexual contra la infancia pueden y deben ser denunciadas por todo adulto que tuviera conocimiento. ¿Qué es lo que vamos a definir como abuso sexual contra la infancia? Es una relación sexual, entendida esta como cualquier aproximación en la que un adulto degrada al niño a la condición de objeto para satisfacer sus deseos sexuales, pudiendo implicar esta aproximación la penetración o no. Es decir, hablamos de abuso sexual cuando el adulto se aprovecha de la situación de asimetría de edad, fuerza, conocimiento, poder, para obtener una gratificación sexual a costa del niño, pudiendo referirse a tocar, ser tocado, mirar, filmar, fotografiar, dirigir acciones entre niños o mostrarle al niño material pornográfico. Es el adulto quien mediante la manipulación, el engaño o las amenazas establece con el niño un contrato perverso. ¿Y por qué hablamos de un contrato perverso? Porque es un contrato en el que solamente una de las partes va a obtener gratificación a costa del daño y del sufrimiento del otro. Y es perverso porque exige silencio. ¿Sí? Es un contrato que debe permanecer en secreto, tanto en sus términos como en sus prácticas, quedando de esta manera el niño a merced de la voluntad del adulto. ¿Cuáles son los efectos a corto y a largo plazo que produce el abuso sexual en un niño? Tenemos que tener en cuenta que la invasión del adulto al cuerpo de un niño, sea en la forma que sea, genera en este una respuesta refleja para la que el niño no tiene herramientas psíquicas para poder subjetivarla, para poder comprenderla, para poder simbolizarla. Entonces esto lo asombra y lo alarma y le genera un profundo temor, un profundo miedo. Y a la vez, el no poder responder sobre lo que acontece en su propio cuerpo le genera culpa y le genera vergüenza, que son sentimientos que son típicos en las víctimas de abuso sexual, creer que son los responsables de lo que ha pasado. Y esto también es fomentado por el abusador que le dice, ahí viene el famoso, mira cómo me pones, o a vos también te gusta, cuestiones como esas. También aparecen trastornos en la vinculación con el adulto, es decir, este adulto en quien el niño ha depositado toda su estima y toda su confianza, le provoca tanto daño, el niño lógicamente va a esperar que todos los adultos se comporten de igual manera con él. Entonces va a desarrollar actitudes de sometimiento o actitudes de extrema desconfianza. Por otro lado, también lo que puede aparecer, que también es típico en las víctimas de abuso, es la anestesia emocional, como un mecanismo defensivo necesario para que el niño pueda tolerar lo terrible que se está experimentando. De repente son niños que son expuestos a situaciones muy extremas y sobre las que no pueden emitir ningún tipo de emotividad, digamos, se encuentran como agotados, se encuentran amortiguados. También aparecen alteraciones en las funciones superiores como el pensamiento, la atención, la memoria. Y fundamentalmente cuando se produce un incesto aparecen alteraciones en identidad. Sabemos que la Ley Universal de Prohibición del Incesto es el eje del sistema de clasificaciones, que es a partir de esta ley que se designa y se asignan lugares, padre, madre, hijo, que no deben ser confundidos y sobre los cuales uno establece su identidad. Soy hija de, hermana de, nieta de. El incesto resulta en un atentado a este orden genealógico y anula la ubicación del niño en la cadena, ¿sí? Expulsándolo
al desamparo y a la desprotección. Es importante que tengamos en cuenta que el profundo daño que le ocasiona al niño haber transitado por una experiencia de abuso, no se limita, digamos, no termina ante la interrupción del abuso, sino que se prolonga mucho más allá del tiempo y es necesario un extenso y un intenso trabajo para recuperar algo del equilibrio que este adulto le ha robado. Veamos ahora cuáles son los indicadores, que son los signos que son visibles para nosotros, para el tercero, digamos, y los síntomas que son los que expresa el niño, que nos pueden dar cuenta de que un niño o una niña o un adolescente pudiera estar siendo víctima de una situación de abuso. Por un lado tenemos los físicos, que son como los más grotescos, como los más obvios, donde se pueden encontrar las lesiones externas, la ropa interior rasgada o manchada, enfermedades en las vías urinarias o enfermedades de transmisión sexual, situaciones de embarazo. Por otro lado tenemos los indicadores psicológicos y aparecen los trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, son niñitos que de manera constante presentan dolor de cabeza o dolor abdominal. Llama la atención en la escuela la queja constante de este niño ante este dolor, sobre el cual no hay ninguna justificación médica. También aparecen los trastornos alimentarios, pudiendo de golpe el niño aumentar excesivamente de peso o disminuir, digamos, adelgazar llamativamente, pudiendo presentarse o desarrollarse también trastornos como la bulimia o la anorexia. También pueden experimentar abandono de hogar, es decir, son niños que se retiran por su propia voluntad de su casa y que presentan crisis de angustia ante la posibilidad de volver, de retorno. Son niños que por ahí pasan muchas horas en la escuela, no quieren volver. Por otro lado, también pueden aparecer conductas de riesgo a medida que son más grandes los chicos que desarrollan este tipo de conductas. Por ejemplo, conductas de consumo de sustancias o conductas de sexualidad sin cuidado, digamos. También aparecen manifestaciones autoagresivas. Por ejemplo, hay una tendencia que se llama cutting, en donde los chicos, yo lo he podido ver más o menos en una franja que va desde los 10 a los 14, 15 años, en donde los chicos se realizan cortes superficiales en la piel. Es decir, no hay una intención de atentar contra su vida, sino solamente un corte mediante el cual buscan descargar el dolor psíquico, digamos, a través del dolor físico. También aparecen intentos de suicidio, también aparecen conductas antisociales, pueden aparecer cambios en el aspecto físico o en la forma de vestir, de golpe un niño o un adolescente que deja de prestar atención a su presentación personal, a su aseo, o que se presentan con ropa inadecuada. Por ejemplo, chicas que se presentan en pleno verano que siguen con camperones o con buzos grandes. También puede aparecer el juego sexualizado, sobre todo en los niños más pequeñitos, en el jardín de infantes pueden ver esto como el niño emula los movimientos sexuales con los muñecos. Pueden aparecer conductas eróticas y trastornos del sueño. Con trastornos del sueño podemos referirnos a un exceso, un incremento en las horas de sueño, como una manera de evadirse de la realidad, o bien como la dificultad e imposibilidad de conciliar el sueño por la presencia de pesadillas o de terrores nocturnos. También aparecen indicadores en la vida escolar y en la vida social que se da en la escuela, porque es en donde el niño pasa la mayor cantidad de tiempo después de su casa, digamos, y en donde podemos observar dificultades en la concentración y el sostenimiento de la tarea y desinterés por actividades vinculadas al aprendizaje. Lógicamente, un niñito difícilmente pueda prestar atención y abrirse y
poner su cabecita a disposición, digamos, del universo que le plantea la escuela, de la novedad que le plantea el mundo escolar, cuando internamente está buscando comprender qué es lo que le sucede. Hay una negativa a realizar actividades físicas y pueden aparecer también trastornos del comportamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trastornos del comportamiento? De pronto son niños que se vinculan con sus padres de una manera muy agresiva, o bien que no logran vincularse de ninguna manera, que permanecen en silencio, permanecen callados, que son temerosos. También pueden ser niños que de manera constante buscan desafiar la autoridad y transgreden los límites y transgreden las normas, porque claramente en su casa alguien está transgrediendo los límites con él y sus propios límites. O pueden ser estos niñitos que se presentan como con un exceso de energía, que les es imposible permanecer sentados en silencio durante el tiempo que la clase requiere. También he puesto el relato, que esto es algo muy importante y que su sola presencia debe activar los mecanismos de protección de manera inmediata. O sea, ante el relato inmediatamente se debe producir la intervención de protección de manera inmediata. Porque muchas veces la seño, el profe o el médico de la salita son las únicas personas a las que el niño se dirija para contar lo que les está pasando. Poder relatar una experiencia de abuso para un niño requiere que éste venza un montón de temores y que se sobreponga mínimamente a la experiencia tan terrible y que albergue una mínima esperanza de que alguien lo pueda ayudar para poder dirigir su llamado a alguien, para poder pedir un auxilio a alguna persona. Y este llamado lógicamente exige una respuesta. Cualquier persona que tenga contacto con niños, sea maestro, sea vecino, sea tío, sea voluntario, puede tener la posibilidad de ser la primera persona y muchas veces la única a la que un niño recurra en busca de protección. Esto quiere decir que solamente, si el niño me lo ha contado a mí, es que solamente me lo ha contado a mí y me lo va a contar a mí. Entonces, puedo ser su única opción para protegerlo, para salvarlo del infierno del que está viviendo. Entonces, inmediatamente debo activar los protocolos de intervención. Ninguna persona debe transformarse en una experta o hacerse cargo de abordar la totalidad de la situación. Sí es profundamente reparador su rol y sí es determinante en cuanto a que puede abrir el camino para ponerle fin al abuso y generar las condiciones de denuncia, o bien puede cerrar este camino y revictimizarlo nuevamente al niño, sufriendo así una doble desprotección, un doble desamparo. El momento de develamiento, y hablo de develamiento y no de confesión, por ahí escuchamos, bueno, le ha confesado a la señora en una clase tal cosa. El niño no confiesa, porque el niño no tiene ningún delito ni ningún pecado para confesar. El niño devela, es decir, corre los velos que ocultan la situación de lo que le está ocurriendo. Siempre el momento de develamiento plantea una profunda crisis, una profunda y violenta crisis familiar, porque se rompe el contrato perverso ante el pedido del niño de la intervención de un tercero. ¿De qué manera va a intervenir este tercero? Cuando el niño logra develar o logra romper este pacto perverso dentro de la familia, podemos encontrar tres tipos de actitudes hacia grandes rasgos. Por un lado, tenemos a las mamás protectoras, que son mamás que posibilitan y sostienen el proceso de subjetivación, es decir, que pese a que reciben la noticia y obviamente que despiertan un sinfín de sensaciones, un sinfín de emociones, logran sobreponerse a este primer momento de impacto y
pueden sostener a sus hijos. Primero le creen y pueden sostener a sus hijos durante el proceso judicial y durante el proceso terapéutico. Por otro lado, tenemos, o podemos mencionar lo que son las mamás o las apoyantes bifurcadas, que son mamás que, si bien le creen a sus hijos, creen en el relato de sus hijos, no pueden hacer nada con él. Es decir, no logran gestionar la denuncia, o a veces cuando la realizan, no logran sostenerla. Me parece importante que reflexionemos acerca de las condiciones de estas mamás, que muy probablemente cuentan en su historia con situaciones de sometimiento, de humillación, de maltrato por parte de la figura masculina. Me ha pasado que al trabajar con estas mamás, luego de un tiempo, nos encontramos con una situación de abuso en su propia infancia, sobre la cual no ha podido hacer nada, y se redicta ahora con esta situación de su hijo o su hija, la experiencia de desamparo y de protección. Me gustaría que pensemos acerca de cuáles son las posibilidades reales que tiene una mamá que ha transitado por este tipo de situaciones, de establecer algún tipo de denuncia, cuando no cuenta la mayoría de las veces con una red que la contenga, que la sostenga, y cuando la mayoría de las veces lo que se hace socialmente es correr el foco del abusador hacia ella y es juzgada por sobre el abusador. Entonces escuchamos cuestiones como, bien era esa madre, lo que permitía, o dónde estaba la madre. Siempre que nos entramos en una situación que involucra un abuso sexual hacia un niño, preguntamos a la madre dónde estaba, y no por qué el padre hace lo que hace con su propio hijo. Esto lo podemos entender desde la mirada o desde la perspectiva de género, en donde, o a partir de la cual, digamos, se le atribuye al amor materno la capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo interior o exterior en pos de proteger a sus hijos. Es decir, se le atribuye al rol materno la capacidad de un poder de ver más allá de lo que por ahí el común de la gente no ve. Por último, también tenemos a las mamás que directamente no creen en el relato del niño, o bien que le adjudican a este niño la responsabilidad de lo sucedido y lo obligan a callar. Me parece que es importante que como sociedad nosotros podamos corrernos del rol de juez de familia que muchas veces asumimos, y que dejemos de juzgar y castigar con dureza a una mamá que queda absorta en la situación de abuso sexual contra su hijo, mientras que el abusador se escapa por la tangente. Siempre el abusador como que pasa de lejos, siempre se pone el eje, digamos, se pone el foco, la mirada sobre el niño y sobre la mamá. Entonces tenemos un análisis pormenorizado y detallado de cómo era el niño, de qué es lo que hacía, de qué le gustaba, de qué no le gustaba, de qué andaba mal en la escuela, de qué era terrible, y a la vez también de la mamá, revictimizando de esa manera a los dos. Bueno, la mamá también has visto cómo era, o ya la conoces, o se dice que la mamá tal cosa. Me parece que es necesario que podamos generar redes de apoyo y contención para que estas mamás puedan sostener y acompañar a sus hijos durante todo el proceso judicial que involucra una situación como esta. Ahora bien, nosotros, o cuáles son las acciones primordiales que nosotros tenemos que llevar adelante cuando nos topamos con un relato, con una situación o con una sospecha de abuso sexual contra la infancia. En principio tenemos que escuchar. Escuchar significa recibir lo que el niño trae, lo que él me puede dar en este momento, ¿sí? Es decir, no invadir con interrogatorios, no demostrar o no hacer gestos exagerados de alarma o de miedo, sino simplemente escuchar atentamente lo que el niño me viene y me puede contar. Si se da en el ámbito escolar,
que muchas veces sucede, digamos, o es por lo menos lo que a mí me ha pasado en reiteradas oportunidades, es que durante las clases, de manera espontánea, una niña relata, o un niño relata una situación. Lo que se debe hacer es, en primer lugar, proporcionarle un espacio adecuado para que el niño pueda contar qué es lo que le está pasando. No se lo debe exponer a que les cuente, venir, contarle a la directora, o venir, contarle al preceptor lo que me ha dicho a mí. No, simplemente se lo lleva a un espacio, se lo aparta, se le brinda las condiciones, digamos, de seguridad, y se lo escucha. Y se debe registrar de la manera más fielmente posible, es decir, utilizando por ahí los mismos dichos del niño a través de las comillas, cuál es el relato espontáneo que el niño brinda. Lógicamente no es el rol de la escuela ni del docente diagnosticar el abuso sexual contra la infancia. Simplemente recibe en este primer momento qué es lo que el niño puede darle. En segunda instancia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es contener. Es decir, darle la seguridad a este niño de que se le cree lo que nos está contando. Obviamente que le tenemos que dejar en claro que no es la culpa de él, no es responsabilidad de él lo que le ha sucedido, y tenemos que hacerlo sentir seguro. Otra cuestión que suele aparecer, o que por lo menos también a mí me ha parecido, es que ellos nos piden que guardemos el secreto. Que ellos nos cuentan a nosotros, pero que prometamos que no lo vamos a contar a nadie. Y esto es una cuestión que es importante no prometer. Primero, porque no podemos cumplirlo. Porque si yo tomo conocimiento de la situación del niño, inmediatamente debo denunciarla. Y segundo, porque al no cumplirla, el niño nuevamente va a haber traicionado su confianza. Lo que se debe hacer es de manera segura, tranquila, explicarle que se solicitará ayuda a otras personas para garantizar lo mejor para él. ¿Sí? Hacerlo sentir contenido, escucharlo y contenerlo es muy importante. Y en tercer lugar, y si no cumplimos con este paso, los dos anteriores, digamos, son inválidos, es la denuncia. Todo aquel adulto que tenga conocimiento de una situación de abuso sexual contra un niño tiene la obligación de contarla. La denuncia es impostergable. No podemos decir, bueno, no, yo esperaba que la mamá me ha dicho que lo va a hacer. Muchas veces la mamá, cuando lo comentamos desde la escuela, sí, dicen lo voy a hacer, y después lógicamente aparece el miedo, aparece un montón de cuestiones por las que la mamá no logra establecer. Entonces, la responsabilidad es de la escuela, porque el niño lo ha dicho primero en la escuela. En el caso contrario de que yo no realice la denuncia, digamos, me estoy convirtiendo en una cómplice o estoy participando en este contrato perverso con el abusador y me pongo del lado de él. Y el niño es revictimizado, ¿sí? Queda doblemente desamparado y desprotegido. Aquí lo he puesto clarito, el artículo de la ley 26061, que es la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, en donde dice deber comunicar todo adulto que tuviera conocimiento de la vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes, tiene la obligación, es decir, no es la opción, es la obligación de comunicar dicha circunstancia bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión. Por ahí me estaba recordando de un caso en donde un niñito de manera reiterada se presentaba con lesiones y con golpes, con moretones muy, muy visibles, digamos, a su jardincito, y que las señoritas habían redactado en un acta la manera en la que el niñito se presentaba al jardín, pero no habían realizado ningún tipo de denuncia, y este niñito sufría maltrato y abuso por parte de la pareja de su mamá, y finalmente, lamentablemente, el niñito muere, digamos, a causa de los golpes, y estas maestras son juzgadas penalmente por haber omitido, digamos, esta información que pudiera haberle salvado la vida a ese niño. ¿Dónde se denuncia?
Se denuncia penalmente en las comisarías, en la Comisaría de Menor y la Mujer o en el Ministerio Público Fiscal, y en DINAS, que queda en Balcarce, el 24 de septiembre. Y por último, me gustaría compartir con ustedes esta canción que es del grupo Canticuénticos, que me parece que expresa de una manera muy concreta y muy poética cuál debe ser el rol del adulto ante una situación de abuso sexual contra la infancia. Dice: si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar. Aquí estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque yo te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, agradecemos mucho a la disertante, la verdad es que muy completa la exposición, muy enriquecedor, así que un placer escucharte. Ahora vamos a dar pie a la segunda disertación denominada Violencia de Género y Biopoder. Algunas reflexiones sobre la posibilidad de resistencia, a cargo de la licenciada Gabriela Ferreira. La presento. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero, tiene un posgrado en Psicoanálisis, Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, Ciudad de Córdoba, una diplomatura en Género, Cultura y Poder, dictado por la Universidad Nacional de San Martín, y trabaja en el Hogar de Protección para Mujeres en Situación de Violencia, en Santiago del Estero. Le cedo la palabra a la disertante. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Gracias por toda la info, la data que nos ha tirado ahí la licenciada Abraham. Espero ser tan clara y concisa como ella. Ustedes me van a decir si se escucha bien, porque me parece que estoy teniendo problemas con mi internet, así que en todo caso, si no, voy a tener que poner con datos. No sé cómo se escucha. Se escucha muy bien. Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. Bueno, voy a comenzar. Quería traerles algo quizá un poco diferente a lo que esperaba, digamos, de clasificaciones, y que si bien lo voy a nombrar porque creo que siempre es necesario, quería contarles un poco cuál es mi investigación ahora y cómo estoy viendo el tema, digamos, a partir de nuevos conceptos, de nuevas teorías, en realidad del entrecruzamiento de otras teorías. ¿Han escuchado el título de esta charla que se llama Violencia de Género y Biopoder? Algunas reflexiones sobre las posibilidades de resistencia. Me gustaría entonces separar estos tres conceptos que tiene el título para poder comenzar. En primer lugar, violencia de género, luego el biopoder y luego la resistencia. Estos dos últimos conceptos, el de biopoder y resistencia, los voy a tomar de un filósofo, un historiador, psicólogo, muy influyente en los últimos tiempos, que se llama Michel Foucault. Voy a comenzar por violencia de género, y bueno, preguntarnos ¿por qué de género? ¿Por qué, digo, si la violencia siempre ha sido sancionada, sabemos que tiene un coste, digamos, social, político, físico, ¿por qué este agregado de género? Entonces, bueno, quería traerles algo muy breve, cómo nace este concepto. En realidad es solidario de toda una discusión epistemológica sobre la conducta humana. Si tenía que ver con los genes,
con una cuestión genética o con una cuestión social, educativa. Entonces, a partir de estos debates filosóficos que se dan a principios del siglo XX, podemos empezar a pensar en estas diferencias dicotómicas, vamos a decir. Ahí vamos a encontrar a una filósofa también muy influyente, que seguramente han escuchado hablar de ella, a Simone de Beauvoir. Ella en 1949 publica un libro que se llama El segundo sexo, en donde empieza a preguntarse esto. ¿Cuál es el rol que tienen las mujeres en la sociedad? ¿Por qué las mujeres ocupábamos determinado lugar en determinada sociedad, en determinado tiempo histórico? Y se hace o nos provee de una frase también muy paradigmática. Ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo. A partir de esto, entonces, podemos empezar a pensar esta discusión, que el ser mujer o la existencia de lo femenino no está o no aparece a partir de lo biológico, de la genitalidad. Quienes van a teorizar esta diferencia van a ser dos hombres, Money y Stoller, que han sido psicólogos, psiquiatras, que se han ocupado de teorizar, como decía, esta diferencia entre sexo y género, ¿sí? Aduciendo que el sexo eran las características físicas, biológicas, genéticas que se daban en los cuerpos, y el género designaba a las conductas sociales, a los roles. Esto en 1960, ¿sí? Entonces pasan varios años hasta que se logra diferenciar esto. Me parece importante subrayar que estos comportamientos como lo femenino y lo masculino en realidad responden al concepto de identidad, ¿sí? Y el concepto de identidad nos remite a una pregunta filosófica muy importante, que es ¿quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Hace rato la licenciada Abraham hablaba de bueno, cómo se van a partir de la ley de prohibición del incesto, también se van dando estas relaciones identitarias, soy hija, soy nieta. Bueno, con el género y con las relaciones de género pasan lo mismo, ¿sí? Soy mujer, puedo hacer tal cosa, puedo no hacer otras. Y a partir de esto, de la pregunta por quién soy, es que empezamos a pensar en estos conceptos de biopoder, porque debemos pensar entonces cómo nos respondemos a esta pregunta. ¿Y quién nos las responde? ¿Sí? En este cómo es donde quería hacer dialogar a este concepto y contarles que, bueno, el biopoder es un concepto que toma Foucault para diferenciar un paso histórico entre un poder represivo, negativo, punitivo, a otro tipo de poder. Él lo que hace es comparar dos tipos de sociedades, la sociedad de soberanía, en la que se ejercía el poder a través de los castigos, por ejemplo, como matar a otra persona en una plaza pública, ¿sí? Entonces se iban disciplinando los comportamientos a través de este tipo de prácticas. Lo que bien identifica Foucault es que ese poder en donde había un monarca o un soberano que lo que hacía era mostrar el poder de matar al otro y de dejar vivir, luego se transforma en otro tipo de poder que tiene que ver con producir, con crear. ¿Qué es lo que produce subjetividad? Es decir, nos da una respuesta a quiénes somos. Pero al mismo tiempo, en estos discursos
que ayudan a nuestra identidad, tenemos entramados de poder, ¿sí? Que están diseminados y están articulados, en las que se generan relaciones de desigualdad. Lo que dice Foucault, y me parece una idea súper potente, digamos, para pensar las relaciones de género y por qué existe la violencia de género, es que él dice que lo que se hace para regular la vida de las personas es crear discursos compartidos, ¿sí? Que tienen un estatuto de verdad. Entonces, es decir, por ejemplo, lo trans, ¿sí? Lo trans en su momento estuvo puesto, por ejemplo, en el DSM, que es un manual de trastornos psiquiátricos, con el nombre de disforia de género, ¿sí? No es solamente un nombre o una denominación descriptiva. El lenguaje, ¿sí? Está dentro de otro sistema de relaciones que también ejerce cierto poder. En este caso, el poder de decir que era un trastorno. Entonces, el discurso médico psiquiátrico nos decía que era un trastorno, pero luego, en la actualidad, en realidad, el discurso legal de nuestro país, vale la aclaración, nos dice a través de la ley de identidad de género que ya no es un trastorno, ¿sí? Que el sufrimiento en realidad que generaba esta disforia entre la percepción del género, la identidad y el sexo biológico, la angustia, el malestar, era en realidad por los efectos sociales que tenía. En realidad, entonces, no es la percepción del género lo que angustia a las personas, sino los efectos que eso tiene en la sociedad. Entonces, ahí vemos cómo se van entramando los discursos, ¿sí? Y van formando, son formadores de opinión, y sobre todo de normalidad y de anormalidad. En este marco, entonces, en este marco en el que se generan estas relaciones de poder, podemos encontrar la violencia de género como un entramado de relaciones de desigualdad, pero que tienen un objetivo. Foucault lo que dice que el objetivo de esto es poder reproducir el capitalismo. Un ejemplo muy claro en el que se ubica a la mujer en posición de inferioridad es, por ejemplo, con el trabajo, hablando del capitalismo. El trabajo se divide en trabajo productivo y trabajo reproductivo. Se utiliza a la capacidad reproductiva de las mujeres para decir, bueno, las mujeres son las que pueden engendrar fuerza de trabajo y por eso deben quedarse en la casa, ¿sí? Cuidando a los futuros obreros, trabajadores, y los hombres deben salir a trabajar. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el trabajo que realizaba la mujer, como por ejemplo las tareas de la casa, nunca ha sido pagado, ¿sí? Ahí se encuentra la desigualdad. Ese, de hecho, es una de las grandes grietas que permite los estudios de género, los estudios que hablan de las desigualdades de condiciones y de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces decíamos que el paso del poder punitivo al biopoder, que es este tipo de poder que controla la vida de las personas, es el paso de tener el poder de matar a alguien y luego en las sociedades modernas tener el poder de dejar vivir al otro. Entonces, mediante el lenguaje, lo que el poder hace es hacer existir, ¿sí? Ciertas identidades.
como por ejemplo las identidades transgénero, las identidades intersexuales. En este marco, entonces, podemos ubicar a todos los discursos, digamos, que van reproduciendo esta desigualdad. Por ejemplo, la ley de violencia, de eliminación de la violencia hacia las mujeres, que se sancionó en nuestro país en el año 2009, o sea, es muy reciente, comparado con el problema histórico de la desigualdad. Entonces, en esta ley, lo que se hace es reconocer que ha habido, ¿sí?, una desigualdad histórica y que tiene que ver con estas relaciones de poder, en las que, por ejemplo, la violencia se enmarca dentro de, bueno, violencia de género, por ejemplo, el femicidio, hay un artículo en el que especifica que quien ejerce este tipo de violencia, que es la más agresiva, digamos, tiene que ser un cuerpo de varón. Lo que hace entonces es reconocer que históricamente las mujeres han muerto en manos de hombres, ¿sí? Y que también estos hombres, en muchos casos, en la mayoría de los casos, han sido parte de su núcleo familiar, que es lo que vamos a llamar violencia en el ámbito doméstico, y que me interesaba este punto de la violencia doméstica, porque lo que hace es justamente eso, ver cómo estas relaciones de poder se dan en la fibra más íntima, en donde se podría pensar que estaría, bueno, el cuidado, la seguridad, y sin embargo no. En esas mismas relaciones se reproducen estas desigualdades y estas violencias, estas agresiones. Entonces, bueno, para hablar de cómo los discursos generan verdades, ¿sí? Pensaba en traerle ejemplos de los diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, la violencia física, que es cualquier agresión hacia el cuerpo de las mujeres o de las identidades que se perciben, ¿sí?, como mujeres, es decir, las mujeres trans, por ejemplo. En la violencia física, ¿cuántas veces no hemos escuchado, o quizá, bueno, en generaciones anteriores, generaciones de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, la expresión "se le ha ido la mano"? Esta expresión que hace legitima que hay una especie de acción involuntaria de los miembros inferiores, digamos, de los varones, y lo que hace es eso, legitimar ese tipo de violencias. Entonces, bueno, la ley, ¿sí?, al visibilizar, porque creo que esa es la importancia de las leyes, visibilizar este tipo de agresiones específicas hacia las mujeres, lo que hace es sancionarlas. Algo muy provechoso de nuestra ley también es que no solamente va a reconocer a la violencia física, sino a otros tipos de discursos que han ido contribuyendo a poner a la mujer y a otras identidades vulneradas, ¿sí?, en un lugar de desvalimiento. Por ejemplo, hablando de violencia sexual, ¿cuántas veces no hemos escuchado que se dice, bueno, la mujer se debe a su marido, por ejemplo, ¿sí? O que es una obligación marital de la mujer tener sexo con su marido? Es una forma de discurso que ha estado normalizado por muchísimos años y que han contribuido a la invisibilización de este tipo de violencia. La violencia sexual, ¿qué nos dice? Que es cualquier tipo de acción que atente con la integridad sexual de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, poder decir que no a la relación sexual dentro del matrimonio, dentro de la pareja, ¿sí?, y no ser obligada. Es uno de los puntos más relevantes.
o el acoso, ¿sí? Las violaciones. En la violencia psicológica, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado, bueno, te cela porque te quiere? También legitimando este tipo de acciones que lo que hacen es controlar los deseos, las decisiones de las mujeres. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, entendemos que hay conductas celotípicas que no tienen que ver con el amor, o el amor romántico mismo, o a través de otros discursos como, bueno, hay que aguantar, hay que perdonar. ¿Sí? Entonces, la libreta de matrimonio tenía... La libreta de matrimonio es tremenda, yo la he visto, no podía creer. O sea, de una amiga que se ha casado hace 2 años, es increíble. Y esos textos que están ahí, como bien decía, legitimando, siguen estando. La violencia económica, también, como parte del amor romántico, ¿cuántas veces no se ha pensado, bueno, mi pareja no quiere que trabaje, porque me cuida, me tiene como una reina, también coartando la autonomía, ¿sí? De las mujeres. La violencia simbólica, esta creo que es la más, la más polémica. ¿Cuántas propagandas de limpiadores con cuerpos femeninos no hemos visto? ¿Sí? Legitimando que las tareas de la casa tienen que estar hechas por mujeres. Campañas de menstruación también, con líquidos azules, tapando, velando, cuestiones orgánicas totalmente normales y habituales en las mujeres. Entonces vemos cómo estos discursos van generando verdades, ¿sí?, que nos juegan en contra. Y las leyes lo que hacen es visibilizar esto y poder sancionar, simbólicamente sancionar, porque lamentablemente en nuestro país, si bien tenemos esta ley que es muy completa, las denuncias penales se hacen solamente con delitos, y los delitos se constituyen si hay violencia física nada más. Con violencia psicológica no podemos denunciar, no podemos tener las mismas respuestas que si se ha cometido un delito. También vemos, así como les decía, que el ámbito doméstico era lo más impactante, porque veíamos cómo se reproducían estas desigualdades en las relaciones más íntimas con el otro. También se reproducen en otros ámbitos, que tiene que ver, puede ser ámbito privado, ámbito público. Por ejemplo, la violencia institucional, ¿sí? Es el tipo de violencia que es ejercida por funcionarios, por funcionarios públicos, que no permiten que podamos acceder a nuestros derechos. La violencia laboral, ¿sí?, que tiene que ver con la discriminación, o con los modos de obstaculizar la permanencia, o el acceso, o el ascenso en los trabajos. El otro día veía, por ejemplo, que en la ley, en lo referente a las licencias por maternidad y por paternidad, a las mujeres se le dan, quizás me equivoque, pero bueno, hablando de tiempos, creo que 2 meses o 3 meses, y a los varones se le dan 3 días. Y hay todo un correlato biológico para llegar a esa norma, como por ejemplo decir, bueno, la madre es la que amamanta, así que es la que tiene que estar más tiempo con el hijo, y el padre no necesita tanto tiempo. Se van conformando, ven, las identidades y los roles de cada una de la feminidad y de la masculinidad. No es casual que haya tantos padres ausentes. No es casual que no sea un reproche hacia los hombres. Los juicios, los pedidos de alimentos, recién se han dado también hace pocos años. Antes se aceptaba que los padres se borraban, ¿sí?
Violencia contra la libertad reproductiva, también. Aquellas acciones que obstaculizan que la mujer, ¿sí? Pueda decidir cuántos hijos tener, cada cuánto tiempo. Recuerdo que mi vieja, por ejemplo, ella me decía que a las mujeres que se querían hacer, creo, la ligadura de trompas, los médicos les decían que tenían que tener una cantidad determinada de hijos para poder hacérselas. Entonces vemos ahí cómo el discurso médico ejerce un poder sobre los cuerpos de las mujeres. En ese momento, como era un discurso que producía verdad, porque el médico era el que tenía el saber, se aceptaba. Otro tipo de violencia se da en el ámbito obstétrico, ¿sí? Este es el tipo de violencia que ejerce el personal de salud en los procesos reproductivos de las mujeres. Por ejemplo, obligarla a tener cesárea cuando no quería, o al revés, ¿sí? La violencia mediática tiene que ver con la difusión de mensajes, de imágenes que denigran a las mujeres. Bien, entonces, para ir cerrando un poquito la idea, mi propuesta, y aquí vengo con el tercer concepto, que es el de resistencia, mi propuesta era pensar la resistencia como un modo, digamos, de crear nuevas relaciones entre los sujetos, ¿sí? Más igualitarias, ¿sí? Más comunicativas, porque lo que nos dice Foucault es, bueno, muchas veces la resistencia es funcional al poder, ¿sí? Hay como, la resistencia permite o avala, digamos, un cierto tipo de polarización, que no permite que se vean otros tipos de respuestas ante los problemas. Lo que también nos dice Foucault es que así como el poder es móvil, nunca está en una sola persona, es móvil, es creativo, es totalmente sutil, las luchas por la resistencia también lo son. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahí es donde apunto, digamos, con este breve mensaje. Es que entre todos podemos tener pequeñas acciones, ¿sí? Que resistan a estas desigualdades entre los géneros, a estas violencias. No solamente con la denuncia, o no solamente con, bueno, poder identificar, reconocer cuáles son los tipos de violencias, sino advirtiendo cuál es el trasfondo que ha sostenido estos discursos de desigualdad. Por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, es una forma de resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque advierte que la escuela también ha sido un dispositivo normalizador de ciertos discursos. Porque en la escuela nos han enseñado, por ejemplo, que el rosa es de las nenas, que los juguetes celestes son de los varones, ¿sí? Que como les decía, no es el problema la clasificación, el problema es que salimos perdiendo en la clasificación, ¿sí? Que las mujeres son más sentimentales, y por ende son más débiles, que las mujeres no pueden realizar ciertas actividades que los hombres sí. Entonces, bueno, poder estar advertidos de estas relaciones, de este entramado de poder, nos pone en otra posición. Recuerdo una intervención de otro filósofo súper influyente que me gusta mucho, que se llama Paul Preciado. Ajá, ¿con quién está Yanni? ¿Solo? Ya voy.
rato me hicieron mate cocido, voy a tomar y voy a venir a hacer las empanadas ya. Ahí está. ¿Seguimos? Bueno, Paul Preciado lo que decía, él lo que nace con sexo biológico, con genitales femeninos, se puede decir, y él transita toda una transformación, ¿sí?, hacia ser hombre. Lo que él dice es que él no se siente como que ha quedado entrampado en la lógica binaria de los sexos. ¿Por qué? Porque él está advertido que si bien no tiene más que elegir que ser hombre o ser mujer o ser no binario, puede identificar o por lo menos puede tener la mínima libertad de elegir los procesos mediante los cuales él encuentra una identidad. Entonces, la propuesta es esta. Por ejemplo, me toca en mi trabajo, cuando escucho a las mujeres que han sufrido violencia de género, una actitud muy recurrente de las mujeres que es consecuente del sentimiento de culpa intenso que experimentan, es que todo el tiempo tratan de explicarte por qué no se han ido antes. Por ejemplo, te explican y dan vuelta, y mi acción, creo, o la acción que yo he elegido como parte de esta resistencia, advertida de que si ella me quiere, no me sale la palabra, ella me quiere justificar, entre comillas, por qué ha hecho algo y por qué no, ¿sí? Mi acción es decirle, no me tiene que justificar nada, a mí no me tiene que dar explicaciones sobre las decisiones que ha tomado, porque el foco del problema está puesto en que, más allá de cualquier decisión que nosotras como sujetos de derecho y de deseo tengamos, nadie puede violentarnos, ¿sí? Pero es tan fuerte la relación de desigualdad y cómo lo experimentan estas mujeres que se ven en esta necesidad de explicarte. Por ejemplo, una mujer me decía, yo siento que he sido víctima de mi necesidad o de la soledad que he sentido. Y por eso no me he fijado bien y me he ido a vivir con este hombre sin conocerlo. Y pensaba, qué loco que ella piense que la necesidad de tener compañía ha sido la variable que ha hecho que ella sufra violencia, y no todo un sistema que habilita, ¿sí?, a que los hombres puedan agredir a las mujeres, ¿sí? Entonces, las pequeñas acciones que cortan con esta reproducción de violencias. A mí no me tiene que explicar nada ella, porque a mí no me interesa eso. Me interesa saber qué tipo de violencia ha sufrido, ¿sí?, para poder después dar cuenta frente a otros organismos que van a tratar de reparar a esta mujer, ¿sí?, si es que se pudiera. Entonces pensaba, por ejemplo, en estos pequeños actos, creer en el discurso de las mujeres también es parte de la resistencia, de pensar que como las mujeres son más emocionales, a veces malinterpretamos ciertas actitudes de los varones, ¿sí? O bueno, pasa que las mujeres son muy manipuladoras, también lo he escuchado de los familiares de estas mujeres. Pasa que ella es muy manipuladora y por eso le ha querido meter una denuncia a la pareja. Nuestra posición ética y política, porque creo que de eso se trata, es una posición política ante un acontecimiento histórico, ante un cambio de paradigma.
el creer, es una apuesta, ¿sí?, al cambio histórico que estamos viviendo. Creer a las mujeres, denunciar, ¿sí?, poder sancionar los micromachismos, por ejemplo, de nuestros compañeros, de nosotras mismas, que nos encontramos en estas lógicas patriarcales de violencia, también forman parte de este cambio. Entonces, a partir de este concepto del biopoder, en el que el poder no está puesto en una persona, el poder no lo tiene el hombre que ejerce violencia sobre la mujer. El poder se reparte entre todos estos discursos que normalizan estas acciones. Bueno, estar en estos conversatorios, participar, poder decir algo, nuestro interés por estos temas también son formas de resistencia. Así que, bueno, les agradezco primero por la invitación, por la atención. Me voy un poco de mambo yo, así que pido disculpas, espero que hayan podido captar algo. Y en cuestiones más técnicas de violencia, sí, les voy a pasar una guía que hay, se la pueden descargar en realidad de la página de Nación, en donde está todo muy detallado, y sí quería pasarle los números, o por lo menos informar a dónde nos podemos dirigir cuando veamos algún tipo de caso de violencia, de algo que nos haga ruido, digamos. Comisaría del Menor y la Mujer. Está la comisaría número 1, comisaría 5, en La Banda también, comisaría 2, también tenemos en Ayatuya y en Frías. La Dirección de Género, y también un organismo público que da asesoramiento legal a las mujeres, también psicológico y social, ¿sí? Está en Absalón Rojas 211. Y bueno, la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y de la Mujer, en donde se pueden radicar denuncias, pero que no sean de tipo penal, ¿sí? Las mujeres tenemos el derecho de que seamos escuchadas y de que nuestras denuncias siempre sean tomadas. Eso es súper importante, porque hasta el día de hoy hay comisarías que no toman ciertos relatos de las mujeres. Parece increíble, pero sí. Policías que les dicen a las mujeres, bueno, pero si lo pudiera arreglar en la casa. Policías que ejercen violencia, diciéndoles a las mujeres, bueno, pero si usted lo denuncia, él va a ir preso, y usted y como usted no trabaja, va a quedar sin el sustento económico, así que piense bien, ¿sí? Entonces es muy importante eso, que nosotros como personas que pueden reproducir información, tengamos esa certeza, que las mujeres tienen el derecho de ser escuchadas. El hogar de protección en donde trabajo es un hogar pensado, bueno, para casos de riesgo alto, es decir, cuando las mujeres no tienen a dónde recurrir, ¿sí? Por ejemplo, cuando la violencia se da en el ámbito familiar. También tenemos una línea de guardia, nos pueden contactar mediante Facebook, Hogar de Protección Integral para Mujeres en Situación de Violencia, y también tienen el derecho de reclamar, ¿sí?, este lugar en las comisarías, por ejemplo. Eso también es muy importante, que las mujeres conozcan que existe este lugar, ¿sí?, y que es un derecho, y como tal, ellas lo tienen que reclamar, ¿sí? Línea 144, 24 horas, 365 días del año, también para asesoramiento, contención, y línea 137. Espero que bueno, haya podido dar algún aporte para pensar esta problemática y para poder ampliar, digamos, la mirada y poder tener una visión más transversal de todo esto,
y no solamente de hechos específicos de violencia. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. La verdad que ha sido una excelente presentación, súper clara, y muchísimas gracias a ambas, tanto a vos como a Judith. La verdad que es un placer poder contar con profesionales tan capacitados, y ha sido sumamente enriquecedor tener este espacio. Así que muchas gracias. Ahora vamos a habilitar los micrófonos para que aquellos que deseen realizar alguna pregunta lo puedan hacer, tanto oralmente o si quieren escribir en el chat. También vamos a estar atentas leyendo. Bueno, aquí tenemos comentarios de agradecimiento también en el chat hacia ambas. Bien, si me permiten, yo quiero tomar de las dos profesionales, primero felicitarlas. Brillantes ambas. Y en el caso de la disertante de la licenciada Judith Abraham, en el tema del abuso sexual en las infancias, qué importante que es la aplicación de la ESI. Qué importante. Todavía tenemos provincias que se resisten a esto, y frente a cada charla que se dan en las escuelas, bien planteadas, como decía la licenciada, siempre surgen los relatos de los niños, niñas con situaciones de abuso. Recuerdo alguna experiencia de haber pasado en una escuela primaria presentando un video de estos que hablan de caricias buenas y caricias malas, y al terminar la presentación del video, cuando terminamos ya la charla, ejemplificando con las docentes cuáles eran las caricias buenas en el cabello, en el rostro, que se podían dar, al terminar, 5 niñas se acercaron para contarme lo que habían vivido. 5, en una misma jornada, en el mismo grupo de alumnas. Era increíble. Esas son las 5 que se animaron. Quizás había más que no se animaron. Qué importante es en esas presentaciones, en esas llegadas a las escuelas, tener ese diálogo sencillo, abierto, pero que genere esa cercanía con los niños y las niñas para que sientan la confianza de poder expresarse. Seguramente no lo hacen, como decía la licenciada, en público, no es exponerlos, no es que van a relatar abiertamente, pero sí ante un gesto, saber escuchar. Yo recuerdo el caso cuando estábamos hablando de quiénes podían ser los que abusaban. Una niñita del fondo del aula levantó la mano y me dijo, yo no soy docente, pero me dijo, señor, ¿puede ser el novio de la hermana? No había nada más que preguntar. Importantísimo la aplicación de la ESI, corrernos de los prejuicios, corrernos de todo y entender el valor que tiene, porque hoy nos encontramos con la ESI frente al testimonio de estas criaturas que se los puede asistir desde pequeños, pero cuando salimos a hacer presencias y encuentros con mujeres, a veces en los barrios, en los clubes, en distintos espacios, nos encontramos en esos ámbitos donde se genera la confianza para que puedan relatar sus historias
y nos encontramos con historias tremendas que han sido calladas a lo largo de toda una vida y que de pronto en una conversación en el patio de una casa encuentran ese espacio de confianza para vaciar esa tremenda mochila que llevan encima. Qué valioso que es todo esto. Y celebro profundamente como asesora de la mujer y de la familia de este distrito que la licenciada Gabriela Ferreira se vaya de mambo una y mil veces. Eso necesitamos. Eso, irnos de mambo, decir las cosas como son, animarnos, animarnos. Tengo 56 años y estoy rodeada de gente que tiene temor al decir el todes, nos incomoda. Hace unos días, un león me comentaba cuál había sido su experiencia con una chica trans, alumna de un colegio donde él era docente. Y comentaba la experiencia, era que la chica quiso ir al baño de mujeres y no la dejaban entrar. Las otras chicas no la dejaban ingresar. Y ella decía, yo no puedo ir al baño de varones porque me maltratan y corría riesgo incluso de abuso. Y no se sentía cómoda, no era su espacio, no se identificaba con ese espacio. Entonces este león me decía, todo bien, María, pero el lenguaje, la Real Academia Española no reconoce el todes. ¿Qué es el todes? Y yo le contesté, el todes es el baño que necesita esa chica trans. Ese es el todes. Celebro profundamente, como les digo, a estas maravillosas profesionales, al Club de Leones Santiago, que están a la vanguardia, a todos los que están acompañando, los estoy saludando desde Concepción, Tucumán, al sur de la provincia, y me siento encantada de estar acá, de escucharlas, de escuchar a cada una de las profesionales, y como decía, vayámonos de mambo de vez en cuando, ejerzamos nuestras libertades, llevemos estas acciones adelante de resistencia, hay que animarse. El mundo está cambiando, el mundo ya cambió, no está cambiando, el mundo ya cambió y tenemos que adaptarnos, ser flexibles y entender estos cambios, entender la diversidad está y a poder construir desde un lugar de aceptación, de amor, que nos hace mucho más felices. Así que muchísimas gracias. Quiero dejarles también, no sé si es que hay alguien más que quiera hacer algún comentario, sino acercarles el agradecimiento de la León Gobernadora, que se tuvo que retirar porque en este momento en realidad a las 20 horas ingresaban a un foro nacional donde los gobernadores deben estar presentes. Así que gracias al presidente del Club de Leones Santiago, León Maximiliano Olivera, a Tamara Moyano, a Milagros, con quien estuve tratando, que es la coordinadora del área de violencia, y bueno, y a cada una de ustedes y a cada uno de los miembros del Club de Leones. Así que muchísimas gracias, Club de Leones Santiago, que ya nos tienen acostumbrados a estas excelentes disertaciones y presentaciones y actividades, acciones de resistencia reales y concretas que llevan en el día a día. Y las celebro profundamente. Gracias. Muchísimas gracias, María, por tus palabras y por todo el acompañamiento que has tenido durante esta etapa y la organización de la conferencia, por la invitación también a participar de esta jornada. Ahora nos gustaría leer algunas preguntas que nos han ido llegando. Tengo una para la licenciada Abraham, que dice: ¿qué se hace en los casos en que la familia llama al silencio o pide que no se hable del tema, que
que no acompaña al niño durante el proceso. Generalmente, contrapuestos, digamos, entre la familia y el niño cuando suceden estas situaciones de abuso sexual dentro de la familia. La escuela debe intervenir. Pienso que se la plantean desde la docencia, digamos, la pregunta. Es responsabilidad de la escuela, de igual manera, avanzar contra la denuncia. Generar malestar, generar una ruptura, lógicamente, entre la escuela y la familia, pero es necesario que alguien ponga un tope a esa situación de abuso que está viviendo el niño. Se debe ir con todo, digamos, así vaya contra la familia, es así. ¿Y en esas situaciones se lo aparta el niño de la familia o cómo se manejan judicialmente o desde la DINAF? Se te ha cortado el audio. Me imagino que te refieres a qué pasa después, digamos. Claro, sí, ante ese contexto. Lo primero es separar a la persona, al ofensor de la familia, digamos. Si es el padre o la pareja de la madre o un tío, se debe limitar el contacto, expulsar, digamos, del hogar a esta persona. Cuando no hay una mamá que pueda proteger a este niño, es decir, decide por sobre el niño seguir conviviendo con esta persona, o la justicia no actúa, porque lo que debiera ocurrir, digamos, es que se lo separe inmediatamente del núcleo familiar porque va a ir preso. Cuando esto no sucede, debe haber alguna otra persona en el grupo familiar, así no sea conviviente, donde esté dispuesto a proteger a este niño. Hay alguna tía, alguna prima, algún abuelo que quiera responsabilizarse por ese niño para que pueda no estar en su casa, digamos, con la persona que lo abusa. Pero entiendo que la primera medida que debe tomar la justicia es detener a la persona. Bien, perfecto. Muchas gracias. Aquí tenemos un comentario en el chat también que dice, como futura docente, si se presenta... ¿Se corta? Dice, como futura docente, si se presenta alguna situación de síntomas de abuso sexual en un niño, ¿no? No. Bueno, si quieres lo leo yo. ¿Me escuchas bien a mí? Bueno, el comentario dice, como futura docente, si se presenta alguna situación de síntomas de abuso sexual en un niño o niña y no logramos obtener lo que es sacarle información al niño, o sea, el relato que nos cuente lo que le está sucediendo, ya que presenta cambios repentinos. ¿Cómo podemos actuar ante esta situación? Disculpa, se cortaba mucho. Entiendo que presenta síntomas o presenta signos, pero no relata. Así es. Ajá. De igual manera, ante la mínima sospecha de abuso sexual contra la infancia, se debe intervenir, digamos. A ver, no es el rol de, no sé si es de un profesor o de una señora que pregunta, no es el rol de la escuela el diagnosticar, no debemos revisar, ¿sí? A veces los docentes cargan con una mochila que es demasiado pesada para ellos, para la cual, digamos, no están preparados. No es la función del docente. Sí, si uno observa desde la escuela o desde el club de barrio, el profe de taekwondo, el profe de danza, observa ciertas conductas que llaman la atención, debe presentar un informe, puede presentar en línea, pidiendo que se acompañe a este niño por esta situación. Pero no somos nosotros, digamos, también trabajo en la docencia, no somos los profes los que tenemos que sacarle al niño el relato, ¿sí? Si nos surge de manera espontánea, pedir intervención de un organismo competente para que vehiculizar, digamos, esa situación, pero no es competencia de la escuela esto, sacarle la información al niño. A veces, sí, me han pasado situaciones en donde una niña presentaba todos estos síntomas
todos estos signos, digamos, la constante cefalea, la cuestión de la aseo personal, muchos de los signos y síntomas que yo he mencionado los presentaba esta niñita, y de manera constante se trabajaba con ella, yo trabajo en el gabinete, desde el gabinete, y no se accedía a ningún tipo de información, ni tampoco a la familia. Y le ha llevado un año a esta niña, se ha pedido intervención de los equipos de salud mental también, y le ha llevado un año a esta niña poder dar cuenta de lo que le estaba pasando. Al cabo de un año, durante una clase de ESI, recién puede contar ella, pero ese poder contar se ve posibilitado por el trabajo anterior que venían realizando los profes y que se venía realizando desde el gabinete y también desde el área de salud mental. Licenciada, si los docentes o alguna otra persona se encuentra en algún ámbito con una situación de abuso, o por lo menos que se presume que puede haber un abuso, si no tienen otra idea donde recurrir, ¿pueden directamente recurrir a la justicia, a una defensoría de menores, por lo menos para buscar una mayor orientación? No le he entendido bien la pregunta, no sé si la pueden transcribir. La pregunta es si ante el desconocimiento de a dónde recurrir, en caso de que haya algún indicio de abuso, si se puede directamente acudir a la justicia, por ejemplo, a una defensoría de menores, para un mejor asesoramiento frente al desconocimiento Sí, de qué hacer, sí. digo. Sí. Seguro que pueden recurrir a la justicia o a la comisaría o a algún órgano de protección. Generalmente, en el docente experimenta cierto temor a realizar la denuncia, y también es entendible porque puede traer esto la discrepancia con la familia o con los mismos compañeros. A los profes, digamos, no hay una preparación, no estudia el docente para hacer este tipo de, o para andar recorriendo los pasillos de tribunal o hacer este tipo de denuncias. Lamentablemente, son cosas que suceden en el devenir, digamos, en el devenir laboral. Pero ante este temor o ante este nerviosismo de los profes, generalmente se acercan a DINAF y piden asesoramiento de los equipos de la DINAF. Muchas gracias, Judith. Tengo una pregunta para la licenciada Ferreira. Sí, más que nada si puede ampliar o dar algunas recomendaciones acerca de cómo asistir a mujeres víctimas de violencia. Sí, recomendaciones, digamos, en el ámbito terapéutico o social, digamos. Desde No lo sé si me social. pueden especificar. Desde lo social sería que puede hacer familiar o personas cercanas para ayudar y asistir. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es acompañar a la mujer, es decir, poder conversar con ella y que sea ella la que identifique, digamos, la situación de violencia que está atravesando. Muchas veces los familiares o las personas que están cercanos, digamos, justamente por no comprender algunos mecanismos que se dan en la violencia de género, como por ejemplo el círculo de la violencia, ¿sí?
proceso que entrampa a las mujeres, como en el perdón, en las promesas de cambio que hacen los agresores. Muchas veces los familiares se enojan, ¿sí? Y lo que hacen justamente es contraproducente, la consecuencia es que las dejan más solas a las mujeres, ¿sí? Porque los objetivos de los agresores siempre son los mismos: aislarla, ¿sí? Que no tenga contacto con gente que la pudiera ayudar, que la pudiera aconsejar. Entonces, lo que aconsejo es eso. En el caso en el que la mujer puede identificar la situación, bueno, poder charlarlo, ofrecerle, informarle los lugares a donde ella puede recurrir, como les decía, las oficinas de género o las comisarías en caso de que ella quisiera denunciar, pero nunca obligarla a que ella tome acción de lo que le está pasando, porque es un proceso muy difícil. A veces, justamente en el proceso terapéutico, lo que se logra justamente es que ellos puedan denunciar, por ejemplo. Y al poder darse cuenta es un paso. Eso no quiere decir que las mujeres tengan las herramientas para salir de ese círculo, de ese ciclo. Eso en primera instancia. Si llegara a ser el caso en donde alguien de afuera ve una situación, mi recomendación sería también poder charlar con esa mujer, ¿sí? Poder comunicarle lo más amorosamente, amablemente posible, que quizás esos signos que hay en la pareja, estoy hablando en el ámbito doméstico, ¿no? Quizá pudieran coartar su autonomía, para ver si hay algún tipo de efecto en esa mujer. Y si no, bueno, no frustrarse si eso no pasa, si no hay efecto, y seguir ahí, acompañar, ¿sí? Estar alerta, porque en algún momento ese ciclo va a ir llegando al final. Generalmente llega al final con la violencia física, pero antes ya ha habido un trabajo de violencia psicológica de muchísimo tiempo que ha posibilitado justamente que la violencia física no sea un hecho determinante, sino que sea, por ejemplo, consecuencia de que algo ha hecho, de que, bueno, que le da motivos, ¿sí? Entonces, por ahí, un consejo externo sería, bueno, poder plantearle a la mujer, bueno, pero por más que vos hayas hecho cualquier cosa, nadie tiene el derecho de violentarte, por ejemplo. Pero los consejos son esos: acompañar porque el objetivo del agresor es siempre dejarla sola a la mujer para que no tenga herramientas de salida. Muchas gracias, Gaby. Tenemos una pregunta más. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Pensaba que el hecho de que no haya preguntas o que no haya comentarios podía significar dos cosas: o que han entendido todo, que no creo ser tan clara, así que digo eso, o que hay algún tipo de vergüenza, o quizá este efecto también represivo, del que justamente les hablaba, de pensar que hay preguntas o comentarios que no tienen valor. Entonces, les invito justamente a eso, que hagan sus comentarios, que puedan romper esa barrera del valor que cada uno le da a lo que no sabe, y que justamente lo podemos compartir y socializar. Igualmente, como sé que ese poder de la vergüenza todavía funciona en nosotros, les invito a que cualquier duda o sugerencia o lo que sea que necesitaran, pueden contactarme en mis redes,
y bueno, si sirve de ayuda, encantada. Bueno, si no hay más comentarios, me gustaría reiterar el agradecimiento a las dos disertantes, porque realmente ha sido una exposición excelente, súper clara, nos ha servido un montón, nos vamos con un montón de conocimientos para saber cómo actuar ante estas situaciones, así que muchísimas gracias a las dos. Y me gustaría aclarar también para todos los asistentes que los certificados se van a enviar por medios digitales próximamente, en un plazo de 15 días máximo. Así que cualquier cosa nos pueden consultar en nuestras redes. Ahí estamos leyendo en el chat algunas palabras de agradecimiento también. Se dicen que ha sido todo muy claro, excelente. Bueno, el Club de Leones de Santiago del Estero les agradece su presencia en esta conferencia, habiendo demostrado un gran interés en la temática propuesta, y esperamos su compañía en los próximos eventos que realicemos, y también están invitados a participar del club. Si alguno desea tener más información o se quiere unir, son bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar presentes y buenas noches.